reparación colectiva hace parte de la reparación integral, digamos que es la herramienta o el programa que ha construido el Gobierno Nacional en el marco de la Ley de Víctimas para poder restituir o restablecer los derechos de aquellas comunidades campesinas, étnicas, organizaciones, movimientos sociales y políticos que con ocasión del conflicto armado vieron vulnerados sus derechos. Y por esta vía pretende el gobierno poner en marcha todo un programa que permita reconstruir la confianza que se ha perdido con la institucionalidad del Estado, permita reconstruir los proyectos de vida, los proyectos organizativos o comunitarios de estos sujetos, consolidar nuevamente un Estado social de derecho. Asimismo, busca a través de este programa lograr procesos de convivencia y de reconciliación que nos permitan, en últimas, aportar en el ejercicio de la construcción de paz, aportar en el ejercicio de una nueva sociedad, restablecer, reconstruir el tejido social que se vio fuertemente fragmentado por el conflicto, y esto lo hacemos en diferentes dimensiones. Hablamos de una dimensión política, de reconocimiento nuevamente de esas afectaciones, de esos derechos vulnerados, de restablecimiento de sus liderazgos, de su capacidad de incidir. Hablamos de una dimensión también simbólica, y es volver a recuperar el buen nombre de estas comunidades, de estas organizaciones, de estos grupos, volver a posicionarlos de alguna manera en su calidad de ciudadanos, y de una dimensión material que es restablecerles, restituirles, devolverles aquellas cosas materiales que perdieron también y que vieron vulneradas con ocasión del conflicto. A nivel internacional, las medidas de rehabilitación atienden un daño muy específico, el daño que se posa en el cuerpo de las personas o el que se vive en la esfera emocional. Es decir, son todas aquellas medidas que buscan aliviar los sufrimientos físicos, por ejemplo, las lesiones físicas, los sufrimientos emocionales, pero también otras formas de afectación que existen a nivel moral o a nivel social. En Colombia, las medidas de rehabilitación se han dispuesto con la Ley 1448 y los decretos reglamentarios de esta ley. Básicamente son medidas que tienen que estar ajustadas a la realidad del contexto colombiano. Si tú te vas a otros países, en otros países las medidas de rehabilitación pueden tener más sentido en ofertas que dan los sistemas de salud de esos países o en ofertas asociadas a la intervención clínica. Digamos, países que, por ejemplo, tienen una tradición muy fuerte de psicoanálisis, pueden hacer sus medidas de rehabilitación, y los colombianos ya también somos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, los pueblos étnicos tienen una forma de relacionarse con el dolor muy diferente a la que tenemos nosotros. Las medidas de rehabilitación para pueblos étnicos buscan poder entrar en esa relación que ellos ya tienen con el dolor, porque ellos han tenido dolores históricos además de los de la guerra. En comunidades no étnicas, la medida de rehabilitación, digamos, tiene como el mismo sustrato, o la misma base o la misma fuente, y es que las comunidades campesinas o las comunidades urbanas tenemos unas formas de relacionarnos con el dolor. O sea, ¿qué es el dolor para nosotros? ¿Qué hacemos frente al dolor? ¿Cómo vemos el dolor? Las personas tenemos una relación con el dolor antes de la guerra. Cuando viene la guerra, que puede ser de toda la experiencia del dolor, uno de los más grandes que han tenido en las comunidades. Lo que busca la medida es que las personas dispongan su propia experiencia o su propio aprendizaje sobre la recuperación de esos dolores viejos, para saber si ahora esa misma experiencia de recuperación se puede destinar a aliviar los dolores de la guerra. Es decir, que la medida de rehabilitación considera que la gente tiene una forma de sufrir, pero también una forma de sobrevivir al sufrimiento. Las medidas de reparación surgen para poder aliviar lo que graves crímenes contra la humanidad generan, a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Sí? Las primeras medidas que se inventaron fueron las medidas de indemnización, que aliviaban un poco como todo el detrimento económico que vivían las personas. Después, las que restituían sus derechos. La restitución dice que tú les devuelves el goce efectivo de los derechos a las personas, tanto como ellos lo tenían antes de sus hechos de violencia. ¿Sí? Hay que devolver a la persona a la situación anterior. Pero a nivel psicológico tú no puedes volver a ser el mismo de antes cuando has sufrido.
Nunca a nivel psicológico se puede ser el de antes. Cuando nacen las medidas de rehabilitación en el mundo, esas medidas consideran que para que sea integral la reparación debe atender las diversas formas de daños. Hay muy pocas experiencias a nivel internacional que nos permitan comparar cómo está entrelazando frente a esos otros procesos y estrategias que tenían propósitos similares. Sin embargo, sí hay unas directrices de Naciones Unidas o unas sugerencias de Naciones Unidas para que los países puedan llevar y sobrevivir moralmente a lo que les ha ocurrido. Siempre que hay conflictos armados o guerras, se transforman o se sacuden los referentes morales de justicia, de inocencia y de culpabilidad. Eso no pertenece o no reside en la mente individual, eso reside en la mente colectiva. También trajimos las experiencias en la recuperación de prácticas sociales, o sea, cosas que las comunidades dejaron de hacer y ahora están retomando porque hacían parte de sus tradiciones, su folclore, su vida social y cultural. El conflicto armado nos robó mucho, nos robó la confianza entre las comunidades. Entre nosotros era muy común hacer los llamados bazares, que eran visitas que se hacía de una vereda a otra. Eso no lo volvimos a hacer por el miedo a que nos sucediera algo, además por el desplazamiento que se llevó a cabo también. Entonces, entrelazando desde su diagnóstico social, lo que busca es eso, que las comunidades vuelvan a tener confianza en ellas mismas y que nosotros volvamos a recuperar todo eso que habíamos perdido. La rehabilitación y la atención psicosocial se sustenta sobre 5 premisas. La primera premisa es reconocer que las víctimas han vivido situaciones de conflicto armado que le generaron un sufrimiento. No desconocemos que cada una de las personas pueden estar viviendo situaciones que les generaron un dolor y están en medio de un sufrimiento. La segunda premisa a la cual reconocemos es que no solamente las víctimas se quedan con un sufrimiento, sino que también tienen unas potencialidades, unas capacidades o unas resistencias que les permiten continuar su día a día o su cotidianidad. La tercera premisa nos invita a reconocer que cada uno de nosotros podemos aportar al reconocimiento y a la superación o transformación del sufrimiento que las víctimas han tenido y han estado viviendo a lo largo del tiempo que llevan. La premisa número 4 reconoce que cada una de las personas o las víctimas que han sufrido el conflicto armado y están con este sufrimiento tienen una forma diferente de expresarlo. No todos lo manifestamos de la misma manera. Para algunos puede ser a través de formas más corporales, otros a través del silencio, a través de las ausencias. Y la última premisa, la premisa número 5, nos invita a reconocer que las diferentes formas en que buscamos representar ese sufrimiento, ya sea a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de los silencios, pero normalmente es a través de la palabra, nos permiten poner este sufrimiento en lo público y eso hace parte del proceso de la sanación del sufrimiento. Entrelazando es confianza, entrelazando es armonía, es ayuda, es volver a nacer, volver a tocar, a hacer las cosas que habíamos perdido de alguna forma por culpa del conflicto. Entrelazando es la estrategia que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha reconstruido para aportar a la reconstrucción del tejido social en el marco de la reparación integral. Es una estrategia que está basada en 5 componentes, que son duelos colectivos, imaginarios colectivos, pedagogía social, prácticas sociales y transformación de escenarios locales.
Esta estrategia es una estrategia móvil, es flexible, se adapta a cada contexto, a cada comunidad. Hacemos un proceso de construcción participativa en cada uno de los sujetos de reparación colectiva donde vamos a implementar Entrelazando, en el que el primer paso es que los sujetos de reparación colectiva acepten la implementación de la estrategia como parte de su reparación. Una vez tenemos esas condiciones, que son las condiciones mínimas y que es la garantía de que este proceso va a ser sostenible, podemos pasar al desarrollo de cada uno de los componentes. Entrelazando entonces se adapta a cada contexto y cada comunidad, cada sujeto, cada organización dota de contenido y le da sentido cada uno de los componentes de Entrelazando y cada una de las acciones que se van a realizar. Entrelazando funciona con el trabajo de las comunidades, básicamente con los tejedores y tejedoras, que son las personas que la misma comunidad identifica como quienes han tenido siempre un papel de cuidadores emocionales del sufrimiento durante el conflicto y después del conflicto, que han contribuido a que la comunidad como tal desarrolle capacidades de afrontamiento para resistir a los hechos victimizantes y salir adelante. Entonces, estas personas son como el eje del desarrollo de la estrategia desde el primer momento, tanto en la etapa de alistamiento como de realización del diagnóstico, de formulación del plan y después en la implementación de los componentes que mencionaba Mariana. Ser tejedor es una persona que se entrega a su comunidad, que trabaja por ella, que busca de alguna forma resarcir el daño que cometieron por actos violentos en el pasado. Los tejedores y tejedoras participan, digamos, a través de un proceso de formación que nosotros facilitamos, durante el cual lo que hacemos es un intercambio de saberes, donde la comunidad aporta lo que conoce sobre cómo tramitar el sufrimiento, cómo resistir, cómo afrontarlo, y nosotros aportamos elementos técnicos que cualifican todos esos saberes, los fortalecemos y después tejedores y tejedoras desarrollan todas estas habilidades con la participación de la comunidad. Entrelazando nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a creer en nuestras comunidades, a tener confianza en nuestros vecinos, a poder nosotros mismos, con la ayuda de ellos, nosotros mismos ser los que nos dignifiquemos como víctimas y que nosotros mismos miremos la forma de poder afrontar ese daño que se nos hizo, ¿sí? No olvidarlo totalmente, pero sí de pronto mitigarlo un poco y que nosotros volvamos a ser los mismos que éramos antes, ¿sí? Ya la gente ha retornado a sus viviendas, a sus parcelas, hemos vuelto a tener encuentros, entonces eso nos ha ayudado mucho Entrelazando a hacer estas cosas. A través de la aplicación de las herramientas y el trabajo con organizaciones de mujeres, el diagnóstico del daño psicosocial muestra cómo el impacto del conflicto armado y los hechos victimizantes afectaron directamente las prácticas de lucha y defensa de los derechos humanos sobre las que se sustenta la razón de ser de estas organizaciones. Este impacto se vio reflejado en el cambio en las formas de relación de las mujeres al interior de la organización, mediadas por el miedo, el dolor emocional sin resolver y la desconfianza en el otro, así como en el debilitamiento organizativo tanto a nivel administrativo como social y político. A partir de esto, se plantea de la medida rehabilitación social y comunitaria para organizaciones de mujeres a través de 5 componentes. 1. Duelos colectivos, a través del cual puedan reconocer y darle un lugar al dolor emocional e iniciar un proceso de sanación y transformación. 2. En el fortalecimiento organizativo, se deben brindar herramientas para recuperar y reestructurar los procesos organizativos a través del fortalecimiento de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, la participación y la resolución de conflictos. 3. En la incidencia social, se busca reflexionar y otorgar herramientas para la recuperación del ejercicio de sus derechos como mujeres y en esa medida como actoras de pactos políticos y ciudadanos. 4.
En imaginarios colectivos, se deben propiciar espacios de reflexión acerca de ideas y creencias instaladas en la cotidianidad y en las formas de interacción, y que de una u otra forma legitimaron formas de violencia en contra de la organización, y a partir de esta reflexión crear estrategias para la transformación social de estas ideas. 5. En las iniciativas de memoria, generar espacios reflexivos y creativos que permitan a las tejedoras formular e impulsar procesos para la reconstrucción de memoria de sus organizaciones, integrándose en su historia de vida organizativa construida desde logros, aciertos, pérdidas o tristezas.